estamos haciendo el ejercicio 1.5, ya lo empezamos, ya demostramos que es ley de composición interna, me olvidé de grabar, y ahora vamos a demostrar que es asociativa. Bueno, vamos a empezar por la 1, dijimos. AB ha operado con CD, y el resultado, operado con F. Bueno, recordamos cómo funcionaba la operación asterisco. Me va a dar un par ordenado. La primera componente es la primera con la primera, o sea que es A por C. Sí. A por C. La segunda componente era la primera de acá por la primera de allá, o sea B por C. B por C más D. ¿Esto sería lo rojito? C por B. ¿Sí? Era la primera con la primera, la de la primera componente. Y la segunda componente era este por la primera más la que sobró, digamos, más la segunda. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Facu. Ahora piensen que esto es X y que esto es Y. Esto es un solo número y esto es un solo número, ¿eh? Porque ahora es donde se empiezan a hacer los líos. Cuando yo opero este par ordenado con este, obtengo otro par ordenado. ¿Qué va en la primera componente? El A, C, AC por E. AC por E. ¿Está bien? AC por E, sí. Segunda componente va la segunda por la primera más BC más D por F. BC más D. paréntesis, BC más D por la primera de allá más F. F. Por E. ¿Sí? La primera con la primera, la segunda por la primera más F. Sí. Si no comprendo cómo funciona asterisco, todo esto no lo puedo escribir. Y si no lo puedo escribir, no puedo demostrar nada. ¿Se entiende? ¿Quieren que acomodemos un poquito las cuentas para ver si queda un poquito mejor? Podemos distribuir el E. Nos va a Te quedar. quedaría A, C por E, Acá me queda BCE después BCE más D y más F. y hasta ahí llegamos, más no podemos hacer. Ese es el resultado de 1. BC. Y ahora hacemos lo mismo con 2. Más esto. Y ahí quedó. ¿Sí? Ahora hacemos el 2. En la otra parte. Sí. Bien. Ahora vamos a desarrollar el 2. Uy, acá más largo. Tendríamos que llegar a lo mismo. Si no llegamos a lo mismo, cortamos la demostración acá y decimos, che, vos no sos grupo, otra cosa mariposa. Y no tendría sentido la pregunta del ítem B, ¿no? Porque si A no es grupo, H no puede ser subgrupo de alguien que no es grupo. Así que sospechamos que grupo es. ¿Sí? Se tendrá que verificar la 2. Bueno, opero primero lo rojito. CD con F. Voy, la primera con la primera. C por E. C Y por ahora, E, D por D E. por E más F. Ya está, ya se naturalizó asterisco. Bueno, tanto no, pero intenta naturalizarse. La otra es. Y esto es un numerito y esto es otro numerito. Digo acá abajo. La primera con la primera. A por C, Y ahora voy. La segunda por la segunda. Perdón, la segunda por la primera. La primera. La segunda por la primera. Más C más D la segunda. más F. La segunda con la primera de allá, más la segunda de allá. ¿Está bien? Bueno, la primera nos quedó igual, joya. Y ahora acá, esto es B por C por E, le saco el paréntesis, más D más F, le saco el paréntesis, ¿no?
era 1 y esto era 2. Nos dio lo mismo, ¿no? Sí. Sí. Esto y esto es lo mismo. Así que Sí. 1 es igual a 2, por lo tanto, A asterisco es asociativa. Es asociativa, por lo tanto, es semigrupo. Exactamente. Podemos decir que asterisco es asociativa en A también, ¿no? Porque es la operación asociativa en el conjunto. Bien. Bien. Antes de buscar el neutro y el inverso, nos conviene demostrarlo conmutativa. Porque si es conmutativa, zafamos de probar izquierda y derecha. Si no, tenemos que probar izquierda y derecha. ¿Sí? Sí. Vamos con la conmutativa entonces. ¿Puedo borrar? Vamos bien, ¿no? Sí. Sí. Bueno. No, sí está. Ahora tengo que probar la conmutativa. Es decir, que AB operado con CD nos tiene que dar lo mismo que CD operado con AB. De vuelta, si no me sale demostrarlo de una, pruebo demostrando el 1 y el 2, por separado. Si se animan a mostrarlo de uno, genial. Si no, igual, no le sospecho de la conmutativa, Se saca. No le sospecho. Son lo mismo. Vamos a mostrarlo por separado. Ah, ah. Operado con CD. Es el par AC, B por C más D, Hace más 2. Es la primera. ¿qué le sospecho a la conmutativa? Porque son pares ordenados. Si yo cambio de lugar los pares, No da lo mismo. no va a No ser es la primera del primero con la primera del segundo, ahora van a cambiar el lugar de los elementos. Por eso le sospecho. Capaz que tenemos suerte y para esta ley es conmutativa. Pero a mí me da esto de cambiar de lugar los pares, ya los productos y las sumas pueden llegar a cambiar. Ahora operemos. CD, a ver, ¿qué me da? AC, ¿Cómo se y el da? otro par es Está de DA, acuerdo, pero es lo mismo, ¿sí? Y acá me va a dar D, DA, D Ok. por A, más B. AC y CA es lo mismo. De eso no Sí. caben dudas. Ahora, BC más D no es lo mismo que DA más B. No. No. Tanto, asterisco no es conmutativa. Y no. Sonamos. Tenemos que demostrar el neutro izquierda-derecha y el inverso izquierda-derecha. Sí. ¿Sí? Nosotros lo vamos a hacer en un solo sentido y el otro lo completan ustedes, ¿sí? Porque si no, no nos van a alcanzar ni 5 Zoom para terminar el ejercicio. Que no sea conmutativa no significa que ya no esté en carrera de ser grupo, Porque acuérdense que para ser grupo no necesito la conmutativa, necesito la ley Era grupo abeliano. de Porque inverso. no es grupo Conmutativa para abeliano. saber si es grupo abeliano. Bueno, abeliano no va a ser, seguro. Abeliano no va a ser. Ahora tengo que probar, seguro que grupo va a tener que ser, porque si no H no va a poder ser subgrupo de A. O sea que va a tener que tener neutro y va a tener que tener inverso. Lo que vamos a hacer nosotros es solo demostrar en un solo sentido y les quedará a ustedes de tarea completar el otro sentido. ¿Sí? Sí. Bien. Vamos entonces con la existencia del neutro. El neutro tiene que ser un par ordenado de componentes racionales donde la primera no sea cero, Acuérdense de eso. Vamos con el neutro. Es decir, yo tengo que encontrar si existe un par ordenado, qué sé yo, E sub 1, E sub 2, o X, Y, o como quieran llamarle, ¿sí? Que pertenezca a A. Es decir, que estos dos sean racionales y que este no sea cero. Tal que AB operado con ese neutro
y B mismo a B. Y viceversa, ¿no? El neutro operado con AB también me da AB. Nosotros vamos a demostrar una, pero ustedes tienen que demostrar las dos. ¿Sí? Si la ley hubiera sido conmutativa, zafábamos, con una nos alcanzaba. Bueno, ¿qué significa esto? Operemos. Era la primera con la primera, A por E1, la segunda con la primera más la segunda, ¿está bien? B Sí. por 1 más 2. ¿Están de acuerdo? Sí. La segunda y primera más. La segunda con la primera más la segunda. Yo me acuerdo del versito así. Bueno, y ahora igualamos componente a componente. ¿No va a salir un sistema de ecuaciones? La primera componente es A por E1 me tiene que dar A. Y B por E1 más E2 me tiene que dar B. ¿Están de acuerdo? Sí. Como A no es 0, según la definición del conjunto A, de acá se deduce que E1, ¿cuánto vale? 1. 1. Y si E1 vale 1, me voy con este valor a la segunda. Y E2 vale 0. E2 vale 0. Entonces, el neutro, ¿quién es? ¿Qué parece? 1, 0. 1, 0. Y 1, 0, obviamente vive en A, ¿no? Porque 1 es racional, 0 es racional, y el 1 es distinto de 0. Hemos encontrado neutro. Cari, ¿te puedo hacer una consulta? Diga. Dice A operado, el par AB operado con el par E1, E2. E2 igual al AB. par AB. Ah, listo, porque tengo el reflejo de la lámpara y Ah, no, ¿viste? no Yo veía. también. Y me perdí cuando lo dijiste y no llegué a escribirlo, entonces no quería Claro, hacerlo. pero No. Cuando vos venías hablando, yo lo venía escribiendo y ahí me perdí. Entonces no quise parar. paga el alumno, no se ve nada. No te conviene. No saben, chicas, no saben la cantidad de veces que me he puesto a grabar video para las clases así, y en la mitad del video le mando, así, y me quedo otra vez, ¿sabes? Sí, te das cuenta que da la luz, que sí. No, es terrible, es terrible. Bueno, recuerden que a ustedes les queda probar a la inversa, ¿no? Tenemos que llegar a que es 1-0. Bien, Sí. por último, para probar que es grupo, tenemos que ver que todo Tiene es inverso. mismo. ¿Ya? ¿Tiene inverso? Sí. ¿Está esta anotación? Pueden poner el prima, pero a mí el prima me da no sé qué. Y este inverso tiene que vivir en A, obviamente, ¿no? ¿Saben qué? ¿Y qué se tiene que cumplir si es inverso? Igual el elemento el neutro. AB operado con el inverso. Operado con el... Ujú. Y a ver. No, A ver. No, el valor que dio ahí. exacto, me tiene que dar el neutro. En este caso podemos poner directamente 1-0, que ya sabemos que es el neutro. ¿Sí? Acuérdense que los elementos inversos operados me dan el neutro. Consulta, si en el caso anterior nos hubiese dado el par 0,1, listo, ya está. El No par es, 0-1 no vive en A, no vive nada, entonces ya está, no teníamos que no es seguir. grupo. No es Listo, grupo. no se sigue, no fin del ejercicio. Y el ítem B, 2 besitos nos vimos en Disney, porque si el conjunto no es grupo, no tiene sentido analizar el ítem B. Claro. Claro. Ujú. Bueno, operemos a lo Grey's Anatomy, temporada. Vamos a operar. Con 5 de Pinefina. Entonces. La primera con la primera. A por el inverso de A. Y ahora viene B, el inverso de A, más el inverso de B. Y esto me tiene que dar 1-0. Igual. Bien, ¿no? El primero con Sí. el primero. Y el primero, el segundo con el primero más el segundo. ¿Hice bien? Y ahora hacemos sistemita. Ahora sale otro sistemita. Es decir, A por el inverso de A me tiene que dar 1,
y B por el Y inverso de A por el inverso de B, me tiene que dar 0. Como A no es 0 porque vive en A, podemos pasar dividiendo. ¿Sí? 11 Como A A, no es 0, podemos pasar dividiendo. Che, moví esto, ahora quedó... ¿Se ve bien? sí, Así que el inverso de A sería 1 sobre A. sí. Sí. Con este me voy acá. Sustituyo, ¿no? 1 sobre A acá. Sí. El valor lo reemplazo acá. Sería Y espejo B a la menos 1. ¿Qué sería el inverso de B? Acá me quedaría B por 1 sobre A, B sobre A, ¿no? Sí. Y lo paso por allá restando. Me queda menos 11 acá. Claro. Todo eso. A no es 0, así que zafamos. Entonces, el inverso, cualquier para B, es 1 sobre A menos B sobre A. Menos B sobre A. 0, y la primera componente no es 0, y el cociente de racionales me da racionales. Así que esto vive en A. Entonces podemos confirmar que A asterisco es grupo, pero no es abeliano. ¿Sí? Es grupo porque vale la ley de composición interna, la asociativa, el neutro y el inverso, y no es abeliano porque no se verificó la propiedad conmutativa. Pero es grupo. ¿Sí? Ujú. Bien, y ahora tenemos que demostrar que si de todos los pares ordenados yo agarro aquellos pares cuya primera componente es 1, a un subconjunto de todos los pares ordenados, pongo en una bolsita todos los que tengan la primera componente 1, así está definido el conjunto H, ¿no? 1, un racional cualquiera. Y demuestro si es un grupo Con de la A. misma ley de composición interna, el conjunto formado por los pares de la forma 1, un racional cualquiera, es un subgrupo de A. O lo demostramos por teorema, o lo demostramos con la definición. Como nos quedan 10 minutos, lo vamos a hacer por teorema, y es más cortito. No entramos nuevamente al Zoom. No, y además tenemos la reunión ahora. Tenemos que Sí, entrar. ya. Tenemos que entrar. ¿Qué reunión? Está re perdida. La reunión donde van a comentar sobre los nuevos documentos que bajaron del gobierno y cómo afecta esto ahora que vienen las La mesas. regularidad. Ah, Exacto. Exactamente. Como no hubo parciales y demás, tenemos que definir la situación de regular que antes se definía con los parciales, bueno, ahora esa regularidad no existe, entonces llevará otras características, otras condiciones. Bien, Bueno. vamos a demostrar entonces. H está formado por pares ordenados de la forma 1B, con B perteneciente a Q, y tenemos que demostrar que H asterisco, para la misma ley de composición, es un subgrupo de A asterisco. Yo voy con el teorema porque es más corto, pero si vos querés ir con la definición y probar las 4 propiedades, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Estaría bueno que lo aclaremos. Lo voy a demostrar por definición, lo voy a demostrar aplicando el teorema. Bueno, como nos queda poquito tiempo de reunión, vamos por teorema. Bueno, voy a tomar un par entonces, 1B, que pertenezca a H, y 1C, que pertenezca a H. ujú. Y tengo que probar que 1B operado con el inverso de 1C, me lo escribo así, Pertenecen a H. ¿Qué significa que pertenezca a H? Que la primera componente es 1 y que la segunda es un racional cualquiera. Ujú.
Eso significa que pertenece a H. Ujú. ¿Sí? Ahora bien, cálculo auxiliar. ¿Quién es el inverso de 1C? Lo calculamos recién el inverso. 1, 0 era. No. No, ese era el neutro. El inverso. 1A. 1 sobre En A, este caso sería. No sobre A y menos B sobre A. Menos bueno, B sobre A. A vale 1. ¿Sí? Así que 1 sobre A me va a dar 1 sobre 1, ¿no? Sobre 1. Ujú. Y el inverso de la Menos segunda C sobre componente B. era menos B sobre A. Menos Sí. C sobre 1. O sea que es 1 menos C. 1 menos C. Este sería el inverso de un par cualquiera. ¿Sí? De un par 1C cualquiera. Lo Sí. anotamos acá para no perderlo de vista. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que componer, ¿no? Exactamente. Compuesto con el inverso Claro. de 1C, Un teorema. es lo mismo que 1B compuesto con 1 menos C. ¿Están de acuerdo? Sí. Este es el inverso. ¿Sí? Y bueno, la composición ya sabemos cómo funciona. La primera por la primera, Sí, la 1 por 1, 1 y la por segunda con la primera, B B por 1. más la segunda. Más C menos C. Exacto. Es limpio. 1 por 1 me da 1, y acá me queda B menos C directamente. Sí. ¿Y esto pertenece a H? Sí. Sí, porque la primera componente es un 1, B es un racional, C es un racional, el resto de racionales me da un racional cualquiera, así que hemos probado que el subconjunto de pares ordenados cuya primera componente es 1 es un subgrupo del De conjunto A. A asterisco. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Muy bien. ¿Es necesario poner que es subgrupo de A asterisco o con poner A es suficiente? No, porque en realidad la respuesta sería, la respuesta final sería H para esta ley es subgrupo de la estructura A con la misma ley. Bien. Para que Claro. no queden dudas de que H es un subconjunto de Esa sería la A, y definición. los dos están bajo la misma ley, si no, no tiene sentido. Claro, esa sería la definición. Bueno, para el martes que viene, Sí. vamos a trabajar con homomorfismo de grupos, ¿sí? Sí. Ya trabajamos con homomorfismo de conjuntos. Recordamos que un homomorfismo entre conjuntos era, si yo agarro dos elementos yo voy a definir dos estructuras, un conjunto con una ley de composición y otro conjunto con otra ley de composición, que pueden ser iguales o no, ¿sí? Entonces, si yo tengo que definir una función que va del primer grupo al segundo grupo, ¿sí? Entonces, esa función que me dice, si vos tomás dos elementos del primer grupo y le aplicás la función, ¿sí? Tomás dos elementos del primer grupo, los operás y le aplicás la función, te tiene que dar lo mismo que si en la imagen, digamos, en el conjunto de llegada, operás las imágenes de cada uno, o la función de cada elemento. Vamos en limpio. Agarro dos elementos del primer conjunto y los opero, y le busco la imagen a través de la función. Busco la función de la operación, ¿sí? O la imagen de la operación. Y eso me tiene que dar como resultado lo mismo que la operación de las imágenes, pero en el otro conjunto con la otra ley de composición. ¿Sí? Esa era la definición de homomorfismo. Bueno, lo que vamos a hacer es, ahí hay dos propiedades, que las dos propiedades están en el libro, así que si quieren, la clase que viene las charlamos, están para completar las demostraciones, pero son bastante simples. Y vamos a definir el kernel o núcleo y la imagen de un homomorfismo, y vamos a hacer los ejercicios de esa parte. Y el próximo martes terminaríamos con lo de grupos cíclicos, ¿sí? Después nos quedan esas dos últimas semanas de noviembre como para ver si alguno se anima a hacer un simulacro de final, de examen final,
para ver cómo funciona, o bien nos dedicamos a hacer consulta, revisión, si quedó algún contenido medio viejito para reforzarlo, reforzamos. Bien, ¿Sí? bien. Pero hasta acá llegamos, terminamos esta guía y Y ya está. ya está. ¿Sí? Ya está. Las otras dos unidades las soltamos. No, tuvimos que recortar. Contenidos prioritarios del currículum tuvimos que definir, sí. No, hubiera estado lindo ver lo de anillos, pero bueno, ya si quedó bien claro todo lo de la estructura de grupos, la de anillos no van a tener ningún problema de entenderla. Igual con todo esto, sobre todo con lo que vamos a ver el martes que viene, van a poder encarar tranquilamente álgebra de tercero, porque álgebra de terceros empiezan trabajando con transformaciones lineales. Y las transformaciones lineales son una especie de homomorfismo, son homomorfismos las transformaciones. Así que si esto queda claro, van a poder arrancar tranquilamente álgebra de tercero sin ningún problema. Así que bueno, el martes que viene cerramos el homomorfismo de grupos, y el próximo martes grupos cíclicos, que también es bastante sencillo, y después nos dedicamos a revisar, o si alguno se anima a hacer el simulacro de final, hacemos el simulacro de final, no hay problema. Bien. Como ustedes quieran, me avisan. Ok, ¿Sí? bueno. Y si se van a presentar a rendir alguno de los dos tramos ahora en diciembre, si quieren ir preparando el oral, acuérdense que el oral es un pequeño videíto de un tema que quieran desarrollar, podemos aprovechar también esas 2 últimas semanas de noviembre para ir puliendo el tema del oral. Si se van a presentar en febrero, no importa, lo podemos pulir también igual, no hay ningún problema. Está bien. Bueno, Bárbaro. listo. Listo, entonces. Listo. Nos vemos el martes Nos que vemos viene en- con los Nos homomorfismos vemos. de grupos, ¿sí? Si pueden pegarlo Sí, listo. estaría bueno, así la clase que viene va como un poquito más rápido. Dale. Bueno, Dale. Bueno, Sí, chicas, buen fin de semana. Hasta Cari, la otra perdón. reunión. gracias Por nuevamente. el aula las grabaciones. Ari, ¿te Bueno. puedo pedir el link para la reunión de ahora? Porque nos pusieron